La predicación de hoy se llama Recuerda el pasado, aprecia el presente, anticipa el futuro. El título se llama así porque, nosotros vamos a ver una sola comida, pero en esta comida vemos el pasado, vemos presente y vemos futuro. Y se unen todos esos tiempos en uno. Yo cuando estaba preparando el texto, hay tantas cosas que se puede hablar. Es que es muy difícil decidir por dónde vas a coger, porque es que hay muchísimas enseñanzas en donde vamos hoy con Lucas. He intentado dividir muy bien el texto entre esas tres cosas, pasado, presente, futuro, pero la verdad que he fracasado y no he podido. ¿Por qué? Porque he llegado a la conclusión que son momentos inseparables, que en ese momento el Señor estaba haciendo todo a la vez, que la Santa Cena es un momento especial, en realidad un momento que celebra la eternidad, y la eternidad no se puede dividir tan fácilmente entre pasado, presente, futuro. Entonces vamos a abrir, si queréis abrir, estamos en Lucas 22, del 7 a 20. No vamos a ir muy lejos de ahí, entonces si lo queréis tener en la Biblia, pues mejor, ¿vale? Y dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, id y haced los preparativos para que comamos la Pascua. Así que este día habría sido el 14 del mes judío de Nisan. Y en ese día, según leemos en Éxodo capítulo 12, es cuando la nación de Israel debe celebrar la Pascua. Era en este día que el pueblo de Israel comenzaba a comer su pan sin levadura. Y había dos celebraciones en esa época. Había la celebración de la Pascua y los panes sin levadura, pero como que se juntaba todo en una fiesta grande. Y en la misma tarde de este día que vamos a encontrar, entre las 2:30 hasta las 5 más o menos de la tarde, sacrificaban en el templo en Jerusalén el cordero pascual, ¿vale? Que hacían todos los años. Bueno, muchísimos corderos pascuales, porque cada familia tenía uno. Y esa noche se cogían su cordero, se reunían en las casas y celebraban la cena pascual. Era una cena larga, tranquila, poco como nosotros en Navidad, ¿no? Que es una cena extendida en el tiempo, que relajado. Y tenía un orden, cierto orden. Había 4 copas de vino durante la cena. El primero era el diluido. Digo, mejor lo hicieron a propósito porque yo pensé, 4 copas es bastante. Y por eso veremos que Lucas, vaya a ver que él menciona 2 copas. Nosotros vamos siempre pensando en una copa, ¿no? Pero no, Lucas menciona 2, pero eran 4. Y por supuesto, esa era un recordatorio de la liberación que Dios había dado al pueblo de Israel, de su esclavitud en Egipto. Esa palabra recordatorio es muy importante porque es un poco el centro del texto, un poco del centro de la predicación de hoy. La Pascua que ellos celebraban, que Jesús y sus discípulos van a celebrar, miraba hacia atrás a esta liberación que Dios había hecho. La muerte de los primogénitos de los egipcios, la liberación de la esclavitud, pero también a la vez miraba hacia adelante a la promesa de un rey. Recuerda que el pueblo de Israel estaba esperando un rey, su Mesías. Y veremos también cómo Jesús le da un nuevo significado para nosotros. Y mirar detrás y más adelante. Entonces comían cordero, comían hierbas amargas, comían el pan sin levadura. Y el pan era sin levadura porque cuando salían los israelitas tan deprisa de Israel no tenían momento de echar levadura al pan. Entonces, por eso siempre cuando comían la Pascua era pan sin levadura.
Y esos eran símbolos. Y el cordero era igual, era el símbolo. Comían el cordero como hacían en la Pascua. En la Pascua original, ahí en Éxodo, rociaron la sangre de ese cordero por los dinteles de la casa. Y si os acordáis, Dios mandó el ángel de la muerte, pero pasó por encima de las casas que tenían esa sangre. El cordero era el sustituto para ellos y Dios no los tocó y los sacó de allí. Entonces la Pascua era una celebración grande, era obligatoria. Si tú vivieses cerca, en un radio, creo que era de unos 20 kilómetros, 15 kilómetros de Jerusalén, y era un hombre, tenías que celebrar la Pascua en Jerusalén. Era lo que tocaba. Y era el deseo de cada judío poder celebrar la Pascua en Jerusalén. Y eso es lo que Jesús y sus discípulos hacen. Están cumpliendo con eso. Y cada familia se juntaba, o cada grupo se juntaba y tenía un anfitrión que llevaba un poco los pasos de esta cena. Y en este caso el anfitrión era Jesús. Así que les dijo a Juan y Pedro que fueran a preparar un lugar. No es de extrañar que cogió a Juan y Pedro. Ellos estaban siempre en ese círculo íntimo de amigos, ¿no?, con Jesús, Juan, Pedro y Jacobo. Y ellos le preguntan, ¿dónde quieres que la preparemos? Mirad, contestó él, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Así que ellos fueron a la ciudad y buscaron un hombre que llevaba un cántaro. No parece para nosotros nada importante eso. Pero mira, ese para ellos tendría que ser un señal. ¿Por qué? Porque los hombres no llevaban cántaro de agua. El coger el agua era el trabajo de las mujeres. Entonces el hecho de que él estaba llevando un hombre ya les daría la pista que tenían que ir detrás de él. Entonces debían verlo y luego seguir al hombre. Así que lo sigan y deben buscar al dueño de la casa. Dice, seguidlo hasta la casa en que entre y decida al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada, preparada allí la cena. Entonces encontrarán todo listo para tal evento. Parece que Jesús ya tenía las cosas hablado, ya tenía todo pues pensado, y ahí estarán para preparar la comida. Tenían que llevar ellos el cordero sacrificado, tenían que llevarlo al templo, llevarlo allí, tenían que comprar las cosas que necesitaban, tenían que organizar el vino, todo eso. Y ya llega el momento, la noche, y dice, versículo 14, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Muchos sabéis que en esta época pues no se sentían en la mesa con las sillas como hacemos nosotros, sino que se solían apoyarse en la mesa, estaban como estirados y se apoyaban con el codo izquierdo, así, y las piernas como para afuera, y así comían con la mano derecha, si es en la mesa, e iban comiendo así. Esta era la costumbre tradicional. Sentados sobre cojines. Y sabemos que durante esa cena, sabemos por los 4 evangelios que Jesús hace muchas cosas esta noche. Le enseña muchísimas cosas. Si vamos a Juan, ¿cuánto le enseña esa noche Jesús sobre cómo tiene que vivir los discípulos? Sabemos que lavaba los pies de los discípulos. Sabemos que ellos discutieron que toca a Laura la semana que viene. Y otras muchas cosas más. Entonces están allí, están preparados para comer. Y dice, entonces les dijo, he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Pues os digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Qué bonito. He tenido muchísimo deseo
de comer esta Pascua con vosotros. Un Señor tenía un anhelo apasionado para estar en este momento con su discípulo. Él sabe que va a morir, queda muy poco, queda horas que va a dormir. Los discípulos ya tienen inclinación que va a pasar algo. Él ya la iba avisando que estaba llegando la hora. Jesús desde pequeño sabía que este momento iba a llegar y tenía esta escena en su mente mucho tiempo, desde bajar del cielo a la tierra. Y leyéndolo, la tranquilidad, pienso qué confianza tenía Jesús en su Padre. Él sabe lo que va a pasar dentro de muy poco tiempo, qué sufrimiento va a pasar y cómo está. Está llevando una cena, está en el momento, está haciendo lo que tiene que hacer. Tú cuando sabes que va a pasar algo malo, un sufrir, que ya pronto te toca algo, ¿tú cómo te pones? Nervioso, preocupado. Si sabes que el día de mañana tú tienes una operación, que te va a ingresar por algo en el hospital, ¿cómo te pones? Nervioso. Pues mira cómo está Jesús. Hace una cena larga, amena. Enseña a sus discípulos, tiene en mente sus discípulos y su misión hasta lo último. No deja de enseñar, no deja de hablar, no deja de estrechar la mano a Judas. Luego después en Getsemaní, que veremos 2 semanas después con Pepe, sabemos que ora sufriendo. Pero en todo momento, en todo momento, Él descansa en que Dios se ocupa de Él. Y otra cosa que me llama mucho la atención de esta escena es que Jesús desea y quiere estar con sus discípulos. Y yo diría que hasta que necesitaba estar con sus discípulos. Como que a veces pintamos a Jesús como muy super Dios, super poderoso, pero también era Dios humano, Jesús humano. Él sabía lo que iba a pasar y él necesitaba estar con su gente, con sus discípulos. Necesitaba estar con ellos. Dios se permitió necesitar a otros. De bebé necesitaba a María, necesitaba a José. Dios se permitió sentir y saber lo que es necesitar a los demás, como podemos estar nosotros. Y con todo lo que eran los discípulos, ¿no? Con todo lo que se equivocaban y todo eso, pero Jesús quería y deseaba ese momento con ellos. Y es que la fe no puede ser solitario. No podemos vivir una fe solitaria. Nos necesitamos. Y mucho más en los momentos importantes. Entonces, es la oportunidad, Jesús lo aprovecha, pues está solo a unas horas de ser sentenciado y crucificado. Y Él desea con toda su fuerza aprovechar. Lo que va a hacer es como que conectar todos los puntos que quedan allí para que los discípulos entiendan, aunque luego lo entendiesen después, porque en ese momento tampoco lo entienden, de lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder. Se la va enseñando todo de su ministerio y lo que queda. Y todo lo que las Pascuas que ellos están celebrando va a significar. Entonces vamos con el primer punto. El primer punto es recuerda el pasado, el punto más largo. Recuerda el pasado. Ya hemos hablado, ¿qué hacen en la Pascua? Ellos miran atrás, miran todo el pueblo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, cómo lo sacó. Y Jesús va a morir en una cruz. Y aquí está en esta cena de Pascua. Realmente es la última Pascua de importancia. Es la última Pascua que está vigente, digamos. Se ha celebrado en este momento que están celebrando ellos, se ha celebrado la Pascua 1500 años.
y está en su presente celebrando algo anterior, están recordando, pero a la vez Jesús está mirando el futuro. Está mirando la cruz donde va Él, su futuro cercano. Y está también mirando su resurrección. Pero también está mirando un futuro que aún no ha llegado, cuando venga otra vez en su reino. Como dije antes, esta es la última Pascua que tendrá importancia de ahora en adelante. El significado cambia. Jesús coge esa cena y le da un cambio de significado. Es la última Pascua y la primera comunión, la primera cena del Señor. Porque aquí en este momento todas las Pascuas terminan. Se cumple. El pueblo de Israel ha estado sacrificando millones de animales, millones y millones, durante más de 1500 años desde el Éxodo. ¿Y por qué millones? ¿Por qué sacrificaban millones de animales? Porque nunca hubo un animal suficiente para tener el perdón duradera para siempre para el pueblo. Nunca hubo un animal suficiente. Había que seguir sacrificando una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y ahora será un sacrificio. Jesús se hace ese sacrificio que será una vez por todos, terminado, como Él dice en la cruz, consumado es. Toda la ceremonia, todo el ritual, toda la pompa, todo eso ya pasó, se cumplió. Gracias, Señor, ya está hecho. Está terminado. No se puede añadir nada. Con el sacrificio de Jesús, ya todo está hecho. Como dice en Hebreos 10:10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Y esto es lo que estamos celebrando cuando celebramos la Santa Cena. Y Jesús sabía que todo esto estaba sucediendo en este momento. Y aún así, sabiendo que va a pasar todo esto, dice que he anhelado o he deseado comer esta cena de Pascua con vosotros. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Están mirando atrás, pero Jesús también está mirando hacia adelante. Como dice, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Él les revela que todo esto que están haciendo se trata de Él. Todo esto está apuntando a Él. Y en este momento levanta una copa, una de las 4. Perdón, le he dicho. Perdón, eso no tenía que estar aquí. Entonces dice, también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Lo que básicamente está diciendo aquí es que ya las cosas van a cumplir. Jesús no volverá a participar de esta copa. ¿Y cuándo va a participar de nuevo? Porque Él lo ha dicho, ¿no? Que no participará hasta que venga su reino. ¿Cuándo va a participar de nuevo? Al final de los tiempos, en la boda del Cordero. Eso lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos que habrá un gran cena, un gran banquete, y nosotros vamos a celebrarlo. Y lo vamos a celebrar por lo que Él hizo dentro de pocas horas de este momento que Él está hablando ahora. Lo vamos a celebrar por lo que Él hizo en la cruz. Porque llevó nuestros pecados, como todos esos corderos, que nunca eran suficientes, pero Él sí. Y en ese día futuro no vamos a celebrar que la salida de Egipto, no vamos a celebrar eso. ¿Qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar
la cruz y el rescate que Él ha dado a cada uno que ha creído en Él. Y este pan que Él está partiendo forma parte del tercer plato de la comida. Se come junto con el cordero, se come junto con la hierba. Y Jesús convierte el pan en un nuevo símbolo, pensando en su muerte. Es el símbolo que ahora vamos a tomar. Lo parte y lo pasa alrededor de la mesa. El pan simboliza el quebrantado cuerpo de Jesús ofrecido a favor de su comunidad. El pan ha cambiado de significado. Jesús le está dando un significado nuevo. No es pan de la aflicción, como lo llamaban ellos, sino ahora es el cuerpo de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo. Y Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Mira, Jesús podía haber querido dejar algo, ¿no? Para que sus discípulos se acordaran de Él. Y no dice, mira, construí para mí una estatua enorme del mármol blanco, donde yo fui enterrado, que ni sabemos realmente dónde fue enterrado, todavía lo están discutiendo. No dijo, dejad unas piedras preciosas, no dejó nada así visible. Ni dijo dejar algo donde hice el sermón del monte, no lo hizo. Lo que dijo es, poneros juntos a comer ese pan y ese vino, esos alimentos comunes, y hacerlo juntos. Y cuando lo hacéis, recordad lo que he hecho yo por vosotros. Así igual que los israelitas celebraron la Pascua y recordaron cómo Dios los liberó, de donde venían y por lo que habían pasado, vosotros haced esto, recordad de mí, recordad lo que yo he hecho. Y nosotros recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y lo hace como mandato. La Santa Cena es una institución que dejó el Señor. En 1 Corintios dice, haced esto cada vez que bebéis de ella en memoria de mí, cada vez. Entonces lo está diciendo que se debe hacer con regularidad. Cada vez que bebéis, con frecuencia, como costumbre, un costumbre. Ahora bien, Él no dice con qué frecuencia. Nosotros aquí en esta iglesia solemos hacerlo todos los domingos. Es como lo hacemos aquí. En otras iglesias la hacen una vez al mes. En otras, menos incluso. En la iglesia donde yo conocí al Señor, la hacían muchas veces en los grupos pequeños, en casas, con 10 personas. La hacían. Jesús no puso normas, no puso tiene que ser así o esa, pero sí dijo que lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer. Y es bueno hacerlo. Lo importante es que dediquemos tiempo regularmente donde dejamos al lado todo lo demás y concentramos en esto y pensamos en esto. Y eso es lo que significa recordar. Deja de lado, es como Jesús nos dice, mire, deja de lado la WhatsApp, deja de lado el internet, deja de lado las preocupaciones, deja de lado todo lo que tienes ahí en tu casa, en tu trabajo, todas las cosas que hay, el estrés que llevamos una vida que es increíble. Déjala de lado y concéntrate en lo que he hecho yo por ti. Y si eso era importante para Él horas antes de morir, debe ser para nosotros. Debemos recordar y recordar y recordar. Y cuando recordamos, dice, hacerlo en memoria mía. Cuando recordamos debemos pensar en Él, no en nosotros. Nosotros pensamos en nosotros todo el día. Todo el día estamos pensando en nosotros mismos. Pero Jesús dice, recordad, en memoria mía, necesitamos pensar en Él. Y es bueno que hacemos eso porque nos hace parar y decir, voy a dejar pensar en mí,
y voy a pensar en Él. Y voy a concentrarme en Él. Hay dos razones para recordar, o dos cosas que pasa al recordar. Si no recuerdas tu pasado, no puedes apreciar tu presente. Si no recuerdas el pasado, no puedes apreciar el presente. El número 2. Si no recuerdas tu pasado, no podrás anticipar el futuro. Jesús hablaba en el presente, dice, haced esto a menudo. Y muchas veces nos hace falta mirar al pasado, mirar cuando conocimos al Señor, recordar este primer amor, recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y recordarlo. Hay muchas personas, muchos de nosotros podemos vivir en el pasado, podemos decir, ay, cuando yo conocí al Señor, cuando no sé qué, y quedamos allí. Pero necesitamos pensar también lo que hace para nosotros ahora. Porque lo que hice en el pasado también tiene consecuencias ahora. Y recordando lo que Él hizo, recordando todo lo que Él ha hecho, hace que ahora disfrutamos de esa relación con Él. Entonces pregunto, ¿tu relación con Cristo es un evento en el pasado, cuando primero lo conociste, o también una experiencia de presente? Necesitamos también recordar que Él nos libra del pecado en el presente. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, recibimos muchísimas cosas buenas, muchísimas bendiciones, que nos cambió la vida. Fuimos liberados de la pena del pecado, del poder del pecado. El Señor prometió estar con nosotros todos los días, en todas las pruebas. Pero eso también es válido ahora. ¿Sabéis una cosa? Cuando olvidamos el pasado y olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos volvemos quejosos. Cuando olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos volvemos quejosos. No podemos olvidar lo que hizo el Señor ese día y lo que hizo en nuestra vida. Eso es lo que pasó con los israelitas. Ellos olvidaron lo que hizo Dios con ellos. Cuando estaban en el desierto murmuraban, quejaban, no tenemos agua, no tenemos la comida que queremos volver, queremos cordonices, queremos las cebollas. ¿Y por qué quejaban? Porque había olvidado lo que el Señor había hecho por nosotros. Así que recuerda el pasado, recuerda. Cuando hacen la cena, la Pascua, los judíos, hay una pequeña recitación que hacen, se llama el Dayenu. Lo he leído, me encanta. Y Dayenu, seguramente que no lo estoy diciendo bien, significa habríamos quedado satisfechos o hubiera sido suficiente. Y va así, el anfitrión, en este caso sería Jesús, dice algo así. Dice una cosa y los que están comiendo con él dicen Dayenu. Es suficiente, hubiera sido suficiente. Y va así. Si Dios simplemente no hubiera rescatado de Egipto, pero no hubiera castigado a los egipcios, Dayenu, hubiera sido suficiente. Si simplemente hubiera castigado a los egipcios, pero no hubiera destruido sus dioses, Dayenu, hubiera sido suficiente. Si hubiera destruido sus dioses, pero no hubiera matado a los primogénitos, Dayenu. Si hubiera matado a los primogénitos, pero no nos hubiera dado sus propiedades, Dayenu. Si no hubiera dado sus propiedades, pero no hubiera dividido el mar para nosotros, Dayenu. Si hubiera dividido el mar para nosotros, pero no nos hubiera hecho pasar por tierra seca, Dayenu. Si no hubiera hecho pasar por tierra seca,
pero no hubiera ahogado. ¿Qué me pasa? Perdona. Pepe, ¿qué hago? Si hubiera ahogado a nuestros opresores, pero no nos hubiera abastecido en el desierto durante 40 años, Dayanu. Si no hubiera abastecido durante 40 años en el desierto, pero no nos hubiera alimentado con maná, Dayanu. Si no hubiera alimentado con maná, pero no nos hubiera dado el sábado, Dayanu. Si no hubiera dado el sábado, pero no nos trajo el monte Sinaí, Dayanu. Si nos trajo el monte Sinaí, pero no nos dio la Torah, Dayanu, etc. Y como creyentes al tomar la Santa Cena, añadiríamos y diríamos, si tan solo nos hubieras dado la salvación mediante la muerte de tu Hijo y no hubieras hecho nada más con nosotros, ¿qué me pasa? Habría sido suficiente. Lo que has hecho en el pasado me trae presente y estoy satisfecho. Si no haces nada más por nosotros, el pacto bajo el cual estamos ha quitado nuestros pecados y estamos agradecidos. Así que, si no pensamos y reflexionamos en lo que ha hecho Jesús, no apreciamos nuestro presente. Entonces, refresca tu memoria, piensa en lo que el Señor ha hecho por ti y recuerda cómo te ha perdonado, te ha liberado y te ha dado vida nueva. Anticipa el futuro. No he saltado la de en medio, pero es que no va en el orden que viene después. La segunda razón es si no recordamos nuestro pasado, no podremos anticipar nuestro futuro. Sabemos que la cena del Señor no se trata solo de mirar atrás, también se trata de mirar al futuro. Pablo dice en 1 Corintios 11, porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclaméis la muerte del Señor hasta que Él venga. Anticipamos el acontecimiento más grande y eso va a ser el regreso de Jesucristo. Él vendrá otra vez. Eso no ha terminado. Ahora tenemos la salvación, pero va a mejorar mucho más. Él regresará. Él dice que no volverá a beber porque porque no está, está en el cielo. Y él miraba el futuro y anticipaba, todo eso va a llegar a que yo venga otra vez. Vamos a tener esa cena que he hablado yo antes. Vamos a tener esa cena de boda juntos. Y también Jesús dijo a sus discípulos en Juan, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay mucha morada. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Ese es nuestro futuro. Y si me voy, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En todo su ministerio, Jesús anticipaba no solo su muerte, lo cual vamos a recordar con la Santa Cena, sino también su segunda venida. También iba hablando mucho de esto, pero también celebramos su segunda venida cuando celebramos la Santa Cena. Anticipamos el futuro. Y es importante que hacemos eso. No solo que recordamos, pero también que pensamos en lo que tenemos por delante. C.S. Lewis dijo, los cristianos que más hacen por este mundo son aquellos que más piensan en el mundo venidero. Necesitamos vivir cada día pensando que Jesús podría regresar en cualquier momento. Es que podría regresar cualquier momento. Hoy, mañana, esta noche, ahora. Y tenemos que anticipar esto. Entonces, es un buen momento para reflexionar en lo que viene y cómo esa realidad afecta a nosotros. Aprecia el presente. Esta copa
dice Jesús, es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. El nuevo pacto. Nosotros vivimos en el nuevo pacto. Nosotros no vivimos el antiguo pacto. Eso Jesús cerró. Solo Dios puede inaugurar pactos. Él inauguró el antiguo pacto y Jesús inaugura el nuevo, que es la que estamos viviendo nosotros. ¿Y cómo se ratifica un pacto con Dios? Con sangre. Con sangre. En esta vez la sangre de Jesús. Yo me quedé impresionada leyendo cosas sobre eso, que cuando el día después también sacrificaban corderos. Y más o menos era la misma hora que Dios dejó que su Hijo fue sacrificado. Cuando ellos estaban dando su sacrificio allí en el templo, Dios estaba dando lo suyo. La que valió, como hemos leído en Jeremías, en Hebreos, que valió para siempre, para ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es lo que apuntaba a Jeremías. Jeremías era un profeta y miraba al futuro y decía, es el pacto que después de aquel tiempo haré. Pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Y ese conocer al Señor es que Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Nosotros nos enseñamos, pero yo no te puedo enseñar a conocer, ni tú me puedes enseñar a conocer. ¿Cómo conocemos al Señor? Por su Espíritu Santo. Y ese es el presente. Dios está con nosotros, Él vive con nosotros, nos enseña a vivir. Él está con nosotros siempre. Vamos a concluir. Y hemos visto cómo la Santa Cena toca el pasado, toca el presente, toca el futuro. Pero hay un hilo que también está en todo lo que hizo Jesús. Y es que no solo conecta esos tiempos pasados y todo eso, pero también es algo que conecta a nosotros. Jesús también hizo esta cena con el propósito de irnos a nosotros, a los creyentes. Cuando nosotros nos reunimos juntos para la Santa Cena, reflexionamos sobre lo que Dios ha hecho, lo que va a hacer, nos conecta a nosotros como individuos con Él, pero también reafirma la conexión que nosotros tenemos unos con otros, porque somos su cuerpo de Cristo. ¿Sabéis que las copitas esas que tomamos solo llevamos utilizándolo unos 100 años? Antes, ¿cómo se hacía? Una copa y se repartía. Han cambiado los tiempos, vivimos tiempos diferentes, pero esa copa que compartían era un símbolo de unidad, de unión entre las personas que lo tomaban. Después, Alejo va a hacer la Santa Cena y yo espero que mientras que lo tomamos podemos recordar juntos el pasado, que podemos disfrutar lo que el Señor nos deje disfrutar ahora, viviendo en ese presente, y podemos anticipar el futuro cuando Él vendrá. Vamos a orar. Señor, gracias por todo esto, Señor. Y ahora cuando tomamos de esta Santa Cena, te pido que podemos recordar, podemos disfrutar, podemos saber que tú has hecho todo por nosotros. Gracias porque no has dejado una cosa difícil, no has dejado una cosa que no podemos acceder, sino nos has dejado una cosa que nos une a ti, un momento de reflexión, cuánto lo necesitamos, un momento de unión entre nosotros, que también lo necesitamos. Y gracias, Señor, porque
sabemos que vendrá. Y cuando venga, Señor, también juntos comeremos contigo. Y te alabamos porque lo has hecho bien, pero más que bien. Has hecho un pacto precioso y gracias porque formamos parte de ello. En el nombre de Jesús, amén.